Vamos a ver en este video una receta para analizar funciones. Es decir, dada una cierta función, cuáles son los pasos que hay que seguir para poder graficarla. Empecemos con lo primero que hay que hacer, que es determinar cuál va a ser el dominio de nuestra función. Esto implica encontrar los puntos x0, llamémoslos, donde la función tenga problemas, es decir, donde no esté bien definida, y si es posible estudiar el límite de x tendiendo a x0, tanto por derecha como por izquierda, de f de x, para determinar si es posible redefinir la función en ese punto y salvar así el problema en x0, o bien para determinar la existencia de asíntotas verticales. Vamos ahora al paso número 2. Una vez que tenemos hecho eso, tenemos que encontrar los x0, los puntos donde se anula la derivada, donde f' en x0 es igual a 0. Una vez que encontramos esos puntos, evaluamos la derivada segunda de la función allí, ¿sí? Y si esto es menor a 0, ya sabemos que tenemos un máximo, ¿sí? Y si esto es mayor a 0, ya sabemos que vamos a tener un mínimo, ¿sí? Si llega a ser 0, no tenemos ninguna información y va a haber que utilizar algún otro criterio para determinar los máximos y los mínimos. El paso número 3 sería evaluar y encontrar los intervalos de crecimiento, es decir, donde la primera derivada es positiva, y los intervalos de decrecimiento. Los intervalos de decrecimiento es encontrar los intervalos donde la primera derivada es negativa. Vamos al paso número 4. El paso número 4 consiste en encontrar los intervalos de distinto tipo de concavidad. Esto es, estudiar los intervalos donde la segunda derivada es positiva y donde la segunda derivada es negativa. Bueno, ya estamos más cerca. Como paso número 5, vamos a buscar asíntotas horizontales. Esto es, estudiar los límites de x tendiendo a más y menos infinito de la función f de x. Y el último paso, el paso número 6, es encontrar los puntos donde f de x se hace 0 y calcular intervalos de negatividad, es decir, donde f de x es menor a 0, y de positividad, es decir, donde f de x es mayor que 0. Bien, ahora que tenemos esta lista confeccionada, si quieren ustedes copienla, y yo voy a bajar para acá abajo para estudiar un ejemplo de una función y aplicarle esta receta paso a paso. La función que vamos a estudiar va a ser la función f de x igual x sobre logaritmo natural de x. Bueno, vamos al paso número 1. El paso número 1 es ver en qué puntos esta función tiene problemas. En los puntos, en los números reales que son menores a 0, la función no va a estar definida. Seguro, porque el logaritmo de un número negativo no tiene sentido. En el punto x igual 0, eso tampoco está definido, pero si se fijan, el límite de x tendiendo a 0 de x sobre el logaritmo natural de x vale 0. Esto lo pueden calcular si les interesa haciendo L'Hopital. Por lo tanto, si ustedes quisieran, podrían definir a la función f de x como x sobre el logaritmo natural de x para los x mayores a 0 y 0 cuando x vale 0. ¿Sí? De cualquier manera, eso no es importante. Ustedes pueden definir o no esta función en x igual 0. Lo que sí es importante es el hecho de que el límite cuando x tiende a 1, ¿sí?, de x sobre el logaritmo natural de x, porque 1 también es un punto conflictivo porque el logaritmo natural de 1 es 0, este límite da
infinito. Por lo tanto, tengo una asíntota vertical en el punto 1. Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser los reales mayores o iguales que 0 menos el número 1. ¿Sí? Este es el dominio de nuestra función. ¿Sí? Vamos a escribir dominio de la función. Vamos al paso número 2 que hay que seguir. Hay que encontrar dónde la derivada se anula. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de esta función? La derivada de esta función vale 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1 sobre el logaritmo natural al cuadrado de x. Si ustedes se fijan, esto se anula solamente cuando el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural al cuadrado de x. Y eso sucede solamente cuando el logaritmo natural de x vale 1. Por lo tanto, esta función tiene una derivada nula en el punto e. En el punto x igual e, porque el logaritmo natural de x igual 1, la x es el número e, ¿sí? En el punto e, la derivada de esta función se anula, ¿sí? Fíjense que e a la 1 es igual a x. Ahora, ya tenemos el punto donde la derivada se anula. Ahora habría que calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada vale una cosa como 2 sobre x logaritmo al cubo de x menos 1 sobre x logaritmo al cuadrado de x. Y la segunda derivada, valuada en el número e, vale 2 sobre e menos 1 sobre e. Y esto es igual a 1 sobre e. Y esto es mayor a 0. Por lo tanto, en e, en x igual e, tengo, como la derivada segunda es positiva, tengo un mínimo. Y ahí ya tengo hecha la segunda parte de mi receta. Bueno, vamos con el paso número 3, que son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá los puntos donde puede haber cambios. Esos son el 0, donde la función empieza, el 1, donde tengo una asíntota vertical, y el número e, ¿sí? Donde la derivada se anula. En esos puntos son donde la derivada puede cambiar o no de signo. Y ahora lo que voy a hacer simplemente es evaluar la derivada en algún punto entre el 0 y el 1, por ejemplo, en un medio. Si ustedes hacen esa cuenta, f' en un medio les va a dar menor que 0. Por lo tanto, en este intervalo la función decrece. Si ustedes ahora evalúan la función en un punto entre 1 y 2, entre 1 y e, por ejemplo, evalúan la función en 2, van a ver que esto les da un número negativo. Por lo tanto, en este intervalo, la función decrece. Finalmente, hay que evaluar la función en algún punto mayor que e. Podemos evaluar la función, por ejemplo, en el punto número 3. En el número 3 y f' en 3, si hacen la cuenta, les va a dar mayor a 0. Por lo tanto, esta función decrece en intervalo 0e y crece a partir de allí. Entonces ya tenemos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, vamos ahora al paso número 4, que son los intervalos de concavidad. Si ustedes hacen el mismo procedimiento que hicimos recién, calculan la derivada segunda y la van evaluando, acá van a tener el 0, acá van a tener el 1, acá van a tener el número e cuadrado, que es donde se anula la segunda derivada. Esto lo hago rápido porque es simplemente hacer las cuentas. Aquí van a tener que f' es menor que 0, y aquí van a tener que la segunda derivada es mayor a 0. A partir del número e cuadrado vamos a tener a la segunda derivada positiva. ¿Sí? Bien. Ahora que tenemos esto, tenemos que pasar al paso número 5. El paso número 5 es estudiar el límite cuando x tiende a infinito de la función. Bueno, pero esto no dice mucho porque el límite de x tendiendo a infinito
de x sobre el logaritmo natural de x es igual, haciendo, si ustedes quieren, L'Hopital, esto es igual a infinito. ¿Sí? Bien, ya tenemos eso, no tenemos ninguna asíntota horizontal, por lo cual esto no nos importa mucho. Y finalmente, el punto número 6, ¿sí? Que es ver cuándo la función vale 0, y la función vale 0 solo si x es igual que 0. ¿Sí? Por lo tanto, no hay que preocuparse mucho, ¿sí? Simplemente hay que hacer el estudio de cuánto vale la función entre 0 y 1, que es donde tengo la asíntota, y entre 1 y más infinito. Si se fijan, entre 0 y 1 la función es menor a 0, y entre 1 y infinito la función es mayor a 0. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer esta cuenta, lo único que tienen que hacer es evaluar esta función en algún punto entre el 0 y el 1, y luego evaluar esta función en algún punto entre el 1 y el más infinito. La clave está en que el logaritmo natural de x entre 0 y 1 es negativo, y a partir de 1 es positivo. Entonces, a partir de 1 todo es positivo, y antes de 1 lo de abajo es negativo, por lo cual la función es negativa. Bueno, ahora habría que pasar justamente a graficar esta función, ¿sí? Y yo esta función ya la tengo graficada acá abajo, queda de esta manera, ¿sí? Si ustedes se fijan, tienen la asíntota vertical en 1. Fíjense que se acerca x, f de x tiende a 0 cuando x tiende a 0, ¿sí? Cerca del número e voy a tener el único mínimo que esta función tiene, ¿sí? La función tiende a más infinito cuando x se va a infinito. Por acá va a haber algún cambio de concavidad en el número de cuadrados. Si ustedes hacen la cuenta, por acá va a haber algún cambio de concavidad en la función que en este gráfico no se llega a apreciar porque es muy leve. Pero básicamente, para haber graficado esta función, con lo que hicimos recién, nos alcanza. Lo importante es que, siguiendo los pasos que yo les indiqué en la receta, uno puede encontrar todo lo que necesita para poder graficar una cierta función. Por ejemplo, en este caso graficamos la función x dividido logaritmo natural de x, que en principio puede parecer un tanto complicada, pero estudiándola se vuelve más sencilla.